Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian Barnal y en este video te traigo teorías evolutivas. Ahora bien, vamos a hablar sobre Jean-Baptiste Lamarck. Él propone una idea evolutiva, las características adquiridas. Lo postula en su libro Filosofía Zoológica y en este libro nos cuenta que el ambiente es cambiante. Lógicamente en la actualidad sabemos que el ambiente sí cambia, pero el cómo propone esto Lamarck es lo diferente. Es decir, para la mar el ambiente cambia y como el ambiente cambia, esto significa nuevos retos. ¿Nuevos retos para quiénes? Para quienes viven en ese ambiente. Sí. Ahora, si bien es cierto que el ambiente cambia, todo lo que dice luego la mar no es tan cierto. Es decir, ya está bien, el ambiente cambia, los individuos tienen que cambiar porque el lugar donde habitaban ahora ya no es el mismo. Entonces, para ello, ya que el ambiente cambió, esto crea una necesidad. ¿Por qué? Porque el individuo que está allí ahora tiene otro ambiente enfrente. En el caso de la jirafa, que fue uno de los ejemplos, no fue el único que dejó Lamarck, el ambiente se refiere a qué? A que los árboles cada vez eran más grandes, tenían los frutos cada vez más grandes. Y bueno, a mayor altura, perdón. Entonces, como él tenía la necesidad de agarrar el fruto que ahora estaba más alto, mira, esa necesidad influyó en él, ¿para qué? Para que él desarrolle este órgano. ¿Estamos? Y mira, una vez que lo consigue, ahora se vería de este modo. ¿Viste? Entonces, para Lamarck, el sentimiento interno de querer cubrir la necesidad, el afán de la perfección que tiene cada individuo, esa necesidad estaría creando un nuevo órgano o desarrollándolo a su máximo potencial. Ahora, lo curioso de esto es que para Lamarck, si este individuo logra hacer eso, las características que adopte en su vida pueden ser transmitidas a los hijos. Ese es el error en realidad. Me explico. A través del uso y desuso, mira, date cuenta, a mayor uso de este órgano de aquí, que sería el cuello chiquito, por la necesidad que existe de tener un cuello grande, ¿qué va a pasar? Esto de aquí se desarrolla el cuello, porque le estás dando más uso, uso y uso. De hecho, la ley del uso y desuso de Lamarck es su idea principal en realidad. Ahora bien, decimos ley del uso y desuso porque así fue propuesto por Lamarck, no porque sea ley en la actualidad. Y decimos teoría de Lamarck porque, bueno, en su momento fue así y porque en algunos libros de la PRE aún lo consideran así. Bueno, ya. Vayamos a lo otro, a la parte más relevante, al error en sí de Lamarck, al error crucial de Lamarck. Mira, anteriormente te mostré qué cosa, que este individuo de aquí, a través de la necesidad y de usar mucho este órgano, lo desarrolla sin ninguna dificultad. Sin embargo, para Lamarck, el desarrollo de este órgano haría que todos los hijos de este individuo, toda su descendencia, también tenga el cuello largo. Porque para Lamarck, las características son aquellas que se heredan. ¿Estamos? Y eso es un gran error, lógicamente, ¿no? Pero bueno, pues, ¿no? Para Lamarck, cuando al momento de postularlo, lo postula de ese modo. Entonces, acá ya no habría ningún hijo enano porque todos nacerían con las mismas características del progenitor. ¿Viste? Esto es tan absurdo, lógicamente, como pensar que si uno se ejercita mucho en su vida, no sé, a los 25 años tengas un cuerpazo de Chuck Norris, qué sé yo, y tu hijo vaya a nacer así, ¿no? Con esas características. No necesariamente es cierto, lógicamente, ¿no? O en el caso, ¿no? De que una persona sufra un accidente y, pucha, haya perdido, no sé, un dedo, eso no quiere decir que tu hijo va a nacer sin ese dedo, ¿sí o no? Claro, suena absurdo ahorita, lógicamente. Sin embargo, en la época de Lamarck no sonaba tan absurdo, porque había una creencia popular en que eso podría ser cierto. Al fin y al cabo, los hijos se parecen muchas veces muchísimo a los padres. No es por esa razón en realidad, porque las características no se heredan. Hoy sabemos que es el ADN.
Sin embargo, date cuenta que es muy fácil confiar en Lamarck. A eso iba con esa explicación. Ahora, si no ocurre así, o sea, si no ocurre como Lamarck dice, realmente cómo ocurre. Esa es la gran pregunta. Sin embargo, antes de decirte más sobre eso, quiero decirte otra cosa. Si usabas mucho el órgano que sería el cuello, el órgano se desarrollaba y hacía que este sea más largo. Pero el detalle está en esto, mira. ¿Qué pasaba si yo dejaba de usar un órgano ya creado o un órgano que ya tuviese? Lamarck creía en qué cosa? En la atrofización de órganos, en el atrofiamiento. ¿Ya? No confundas atrofiamiento con vestigial o rudimentario, que son términos usados también en evolución, pero no tienen lazo en sí. Entonces, recuerda que para Lamarck él habla sobre atrofiamiento. Sí, los órganos se atrofian para Lamarck. ¿Pero por qué se atrofian los órganos para Lamarck? Porque se dejan de usar. ¿Por qué se dejan de usar? Porque el ambiente cambió y ya no favorece ese órgano, por lo tanto se deja de usar. Para Lamarck ese órgano debería perder tamaño, entonces al fin y al cabo esta especie ya no lo tendría. Un ejemplo muy chévere es el caso del kiwi. Sí, el kiwi es un ave, también lo conoces tal vez por el nombre de fruta, pero es otra cosa ya. Este kiwi de aquí, este kiwi de aquí no puede volar porque no tiene alas. En algún momento para Lamarck los tuvo, ¿estamos? Pero como no los usaba, los perdió. Sus alas están atrofiadas. ¿Viste? Entonces, si uso mucho algo, lo desarrollo. Si lo dejo de usar, se atrofia. Pero si no lo tengo, yo no puedo usar lo que no tengo, ni perder lo que no tuve. Entonces, ¿qué debería hacer? Crearlo. ¿Cómo se crea esto? Por una necesidad. Ahora, la necesidad estimula la creación de un órgano, claro, pero es el afán por la perfección y el sentimiento interno las fuerzas que promueven la creación de ese órgano para cubrir dicha necesidad. ¿Te diste cuenta? Entonces, todo esto de acá son ideas lamarquianas, lógicamente, que en su momento pegaron muy bien, pero hoy en día sabemos que no. Bueno, acá viene el Dari, que explica realmente cómo es todo, ¿no? Y lo de él sí es una teoría, efectivamente, ¿no? ¿Y quién es él? Charles Darwin. Charles Darwin propone la selección natural en su libro El origen de las especies, por selección natural. Entonces, mira, para Darwin existen variaciones de diferente grado en plantas y animales. Sí, es decir, para Darwin los hijos no tienen las mismas oportunidades de sobrevivir porque todos son diferentes. Mira, los hijos son diferentes entre sí y son diferentes entre también con sus progenitores. Ahora, para Darwin, el mecanismo va así. Los organismos tienen más y más y más y más hijos. Por lo tanto, si siempre son más y más y más de los que pueden sobrevivir, la falta de alimento y espacio es vital. ¿Por qué? Porque mira, si siempre somos más y más personas, se notaría mucho más la falta de alimento y espacio, ¿sí o no? ¿Te diste cuenta? Entonces, es un concepto que sí se puede relacionar en sí, pero te lo voy a explicar de un modo más exacto en la siguiente lámina, ¿te parece? Pero aún así te lo adelanto y ve pensando en eso. Si somos cada vez más, lógicamente, ahí habría menos recursos para cada uno de nosotros. Bueno, ya, siguiendo la idea. ¿Qué pasaría luego? Mira, los descendientes se diferencian. Claro, ya lo dijimos hace un rato. Los hijos son diferentes entre sí, en muchos aspectos. Entonces, si ellos son diferentes, algunos tienen más oportunidades y otras menos oportunidades para sobrevivir, ¿viste? ¿Por qué? Porque ha ocurrido variación en ellos. Variación en diferente modo, obviamente, ¿no? Hay muchas fuerzas evolutivas causantes de variación. Entonces, la idea es que son diferentes y por lo tanto tienen diferentes posibilidades para sobrevivir. Ahora, ¿qué vendría a ser? ¿Qué pasaría si sobrevives? Lo óptimo sería que transmitas los rasgos ventajosos a la descendencia futura, ¿sí o no? ¿Para qué? Para que ellas también tengan esa característica que permite mayor oportunidad de supervivencia. ¡Wow! Entonces, entonces, si se transmiten los rasgos ventajosos a la descendencia, eso no sería lamarquiano. Es decir, ya está bien, si las características más que le permiten sobrevivir más
a un individuo se pasan a su prole, o sea, a sus hijos, ¿esto no es característica adquirida? No, es que es muy fácil confundirse en esta parte, la verdad es que no. ¿Por qué? Porque que Darwin haya dicho de que se transmiten los rasgos ventajosos, él no concluye en que se vayan a transmitir a todos los hijos. ¿Te diste cuenta? Para la mar, sí, si un padre tenía una característica ventajosa, esto le pasaba a sus hijos, porque al fin y al cabo se heredan las características. Para Darwin no, él no sabía exactamente cuál era el mecanismo de herencia que ocurría realmente, ni siquiera se había descubierto el ADN, con eso te puedo decir todo. Sin embargo, él ya sabía que los rasgos se transmiten a través de algo. ¿Estamos? Entonces, es muy probable que los hijos de este individuo también tengan la misma característica que le permite la supervivencia, pero no necesariamente tiene que ser así. A ver, veamos la siguiente lámina. ¿Qué pasaría si en un ambiente dado, mira, existen esta cantidad de individuos? Es un ejemplo sencillo donde se puede entender. Ahora, si el fruto cada vez está a mayor altura, lógicamente quienes puedan acceder al fruto será él y él, ¿sí o no? Ahora, esto no quiere decir que no hayan frutos de tamaño corto, ¿viste? O sea, sí pueden haber frutos que están a poca altura, donde ellos dos puedan seguir comiendo. Sin embargo, hay mayor cantidad de frutos en copas altas. ¿Eso qué quiere decir? Que ellos tienen mayor capacidad de comer que esas dos. ¿Te diste cuenta? Entonces, quienes tienen mayores oportunidades son quienes tienen el cuello más largo. Por lo tanto, son estos los que tienen más probabilidades de sobrevivir. Que tenga más probabilidades de sobrevivir no quiere decir que ninguna de estas no sobreviva. Tal vez sí. ¿Viste? Tal vez sí sobreviven. Sin embargo, ¿quiénes están sobreviviendo cada vez más? Los de cuello largo. ¿Te diste cuenta? Ahora mira, ¿quiénes se van a reproducir? Bueno, los que sobreviven, ¿sí o no? Ahora mira, si los que sobreviven se van a reproducir, y más que nada los que sobreviven cada vez son los de esta característica, es muy probable que esas de acá, al hacer match, tengan hijos con las mismas características, porque estos heredaron los rasgos de sus padres. Sin embargo, eso no quita que alguno de sus hijos tal vez salga con el cuello corto, pero también esta nueva descendencia enfrentará un ambiente similar al anterior. ¿Te diste cuenta? Entonces ellos tendrían, ¿qué cosa? La característica ventajosa y él no. Por lo tanto, ellos tienen mayor cantidad de supervivencia frente a él. Y es muy probable que ellos pasen sus genes y no él. ¿Viste? Porque mientras más tiempo pases en la Tierra, hay más probabilidades que te reproduzcas. Ese es el detalle, ¿sí o no? Y quienes tienen más posibilidades de pasar más tiempo en la Tierra son aquellos que tienen los rasgos más ventajosos porque pueden asegurar su supervivencia. Y de ese modo, poco a poco, la población se va tornando homogénea en esa característica ventajosa. ¿Viste la diferencia con la Marx, sí o no? Que es muy, muy diferente en ese aspecto. Bueno, ya, ¿cuál es la idea principal de esto? Mira, para Darwin, al inicio hay una sobreproducción. Sí, una sobreproducción ¿de qué? De hijos. ¿Estamos? ¿Eso qué cosa causa? Una variación en la población. ¿Eso qué cosa promueve? La supervivencia del más apto. Pero si el más apto sobrevive, el más apto debe reproducirse, porque así se pasarán los genes del más apto. A ver, te lo voy a explicar con otro ejemplo, ¿ya? Mira, cuando en el Perú dicen de que no se puede pescar, perdón, no se puede pescar peces pasando esta cantidad de centímetros, o peces que sean muy pequeños, hay un concepto biológico ahí, hasta evolutivo diría yo, claro que sí. Mira, ¿qué pasa si dicen esto, no? Mira, no puedes pescar esta especie que sea, si es mayor a 25 centímetros de largo. Bueno, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si nadie hace caso a eso? Bueno, lógicamente que si uno pesca esa, que la redundancia, ese pez,
y ve un pescadote, qué ganas de tener en el plato, ¿no? Pero nada que ver, porque no estarías ayudando, más bien perjudicando. ¿En qué sentido? En que ese individuo que tú has matado aún podía tener hijos. Y es muy probable que los hijos de ese individuo hereden los genes que permiten un gran crecimiento en esos peces. ¿Viste? Entonces tú estás matando los genes que le pertenecían al más apto. Y por lo tanto, no estás ahí contribuyendo a que esa especie, a esa población mejore, sino más bien la estás menguando. Y al fin y al cabo, mira, si ellos mejoran, nosotros mejoramos. ¿Por qué? Porque si cada vez son más largos, cada vez hay más proteínas en esta población. ¿Viste? Entonces, y los chiquitos, es que los chiquitos todavía no han esto manifestado si van a tener una cualidad muy sobresaliente como la de gran tamaño, ¿no? Para tener más proteínas. ¿Viste? Entonces, no les estás dando la oportunidad de que ellos manifiesten si están mostrando una característica muy particular, ventajosa. Es el concepto biológico que está enmarañado ahí, lógicamente. Bueno, ya. Obviamente esto no tiene que ver con su etapa reproductiva, tiene más factores, obviamente no lo niego, pero es un buen ejemplo para hacer una comparación de por qué es importante mantener al más apto con vida, ¿no? Porque tenga una característica ventajosa. Bueno, ya. Vayamos al otro. Para Darwin, la evolución entonces se torna de este modo. Se torna ramificada. Ese es un importante detalle. Para Darwin, la evolución es ramificada. ¿Por qué sería ramificada? Fácil. Porque para Darwin todos venimos de un descendiente en común. En cambio, para Lamarck, la evolución es lineal. Sí, para Lamarck la evolución es lineal. Una especie siempre está mejorando y siempre quiere ser perfecta y bueno, ya, ¿qué te puedo decir? En el caso de Darwin no, en el caso de Darwin entiende que esto debe ser un proceso gradual y además debe ser ramificado. Y mira, eso se observa ¿dónde? En la evolución de vertebrados. Sí, en la evolución de vertebrados. Y no solamente de vertebrados, sino también de todos los deuterostomados. Mira, este es el ancestro común de todos ellos. Y a partir de él se van a formar ellos, todos estos. ¿Te diste cuenta? Ahora bien, ¿cómo ocurre eso? ¿A través de qué? De la selección natural. Es decir, mira, en este punto el blastoporo se forma por el ano. Ya está bien. ¿Quiénes van a tener esa cualidad? Ellos. A ver, por ejemplo, ¿no? En este punto ya se ha formado los primeros huevos, los amniotas, ahí están, primeros huevos, y a partir de estos ya se puede formar huevos. ¿Te diste cuenta? Y acá, mira, acá. Acá se han formado las glándulas mamarias, sudoríparas, sebáceas. Obviamente el origen de eso no es tan sencillo, ahí tiene que ver con muchos tipos de genes, entre ellos los genes Hox. Pero bueno, la idea es que en ese punto la adaptación ya está. Y los que deriven de este punto, los descendientes de este punto, es muy probable que nazcan ¿con qué? Con esa adaptación en los genes. Entonces los mamíferos ya tienen estas características. ¿Te diste cuenta? Y así, escamas, mira, en este punto y estos de aquí. Entonces, no estamos hablando de cómo se origina esa característica, ¿no? Lo que estamos diciendo es que esta característica, una vez que esté en el ADN, la descendencia, las especies que deriven del primer ancestro común que la tenga, probablemente también la tengan. ¿Viste? Entonces, más o menos por ahí va el asunto. Te lo voy a explicar a mayor detalle en un rato, pero primero quiero que entiendas bien la teoría de Darwin y de dónde se apoya esta, ¿no? A ver, veamos. Ahora bien, Darwin se apoya de varios autores, entre ellos Thomas Malthus. Thomas Malthus recuerda que es economista y Darwin es naturalista. Ahora, Darwin leía obviamente mucho, por eso que también leyó a Malthus. Entonces, Malthus propone en sí un postulado donde él grafica en su ensayo de las poblaciones la producción de alimentos
con la población. Entonces, acá hay un gráfico que representa eso, miren. La población está creciendo del siguiente modo, es lo de acá, lo que está de celeste, de manera exponencial. O sea, cada vez a menor tiempo, mira, hay más cantidad de ¿qué? De población. ¿Te diste cuenta? Sí, porque el crecimiento es exponencial. El crecimiento, si quieres, le puedes decir así, es geométrico. Siempre está creciendo más rápido en poco tiempo. Obviamente acá el crecimiento es lento, pero mira, llega a un punto, ¡pum!, se dispara. Y el crecimiento es muy nocivo. Entonces, la producción de alimentos, en cambio, no manifiesta ese crecimiento. Si bien es cierto, cada vez se producen más alimentos o hay más capacidad de hacerlo, en sí, esto no es tan rápido como crece esta población. O sea, siempre hay una, ¿qué cosa? Hay una sobredemanda de alimentos. ¿Por qué? Porque no hay cómo satisfacer eso. Bueno, a eso, ¿cómo se le llama? Catástrofe malthusiana. Ahora hablemos de Alfred Russel Wallace. Wallace, en realidad, tiene una idea similar a qué, a la supervivencia del más apto. De hecho, Wallace le envía su manuscrito a Darwin. Darwin lo lee y reconoce su propia obra. Pero en sí, Wallace hizo una gran cantidad de viajes para poder llegar a esa conclusión. De hecho, mientras que Wallace iba por los archipiélagos malayo, Darwin visitó otros archipiélagos, que son los archipiélagos de Galápagos, lógicamente, ¿no? Entonces, ambos son conjuntos de islas, lógicamente, pero son visitadas por personajes distintos. Russel Wallace en sí apoya mucho la teoría de Darwin, es por eso que en muchos libros se coloca Darwin-Wallace, porque ambos en su época aportaron mucho a esa idea. Pero bueno, vayamos a las teorías evolutivas que también están vigentes en algunos libros. Una de estas es la mutacionista. La teoría mutacionista la propone Hugo de Bryce en la teoría de las mutaciones. El éxito de Hugo de Bryce dependió de qué, de que él propone las mutaciones como factores de cambio en sí, sí, de cambios en el ADN. Sin embargo, hay un detalle. Hugo de Bryce propone esto porque él pensaba que las mutaciones eran la materia prima que formaba nuevas alternativas de genes, es decir, nuevos alelos. Otro éxito de Hugo de Bryce, debo decir, es que él redescubre el trabajo de Mendel. Sí, él redescubre el trabajo de Mendel. Recuerda que Mendel era un siglo anterior y él había pasado olvidado. Sin embargo, Hugo de Bryce redescubre el trabajo de Mendel y además se apoya en esto para proponer a las mutaciones como la materia prima que crea nuevas alternativas de genes. Ahora, no entiendo. Para Hugo de Bryce, que los hijos sean diferentes y que las poblaciones sean diferentes y que se puedan aparecer nuevas especies, depende netamente de las mutaciones. Y como estas mutaciones son muy rápidas, él indica que estas mutaciones harían que la evolución sea muy rápida también. Y ese es su error, porque la evolución, lógicamente, no es rápida. Por lo tanto, Hugo de Bryce propone como mecanismo de modificación de genes, como mecanismo de variación a la mutación, lo cual es cierto, pero esta de aquí no es la que aporta en sí, en su mayor vigor, a todas las especies, porque lógicamente que esto depende de las demás fuerzas evolutivas, que lo vamos a explicar en otro video. Ahora bien, hay otra teoría evolutiva que es la síntesis moderna, o si quieres, el neodarwinismo. Hay muchos autores que apoyan eso. Está Dobzhansky, quien está ahí. Además está Huxley, G.G. Simpson, entre otros. Pero lo curioso de Dobzhansky es que él propone el primer libro. Entonces, es por esa razón que lo consideran en muchos libros de pre. Ahí está, mira. El libro de Dobzhansky se va a llamar así, Genética y el origen de las especies. En este libro él propone cómo la genética explicaría la selección natural. Entonces, él incluye la genética y las poblaciones, un tema muy chévere, la verdad, es muy bonito eso. A las mutaciones, a las migraciones que ocurren y a la selección natural como factores de que, o mecanismos de que aparezcan nuevas especies y
y la evolución sea posible. Eso es lo curioso de esto, que él unifica varios términos que antes estaban separados. Esa teoría que unifica varios, en sí, selección natural, genética de Mendel y así, entre otros, se le va a llamar síntesis moderna justamente por eso, porque es como la unidad, la sinergia entre todas estas cosas que hace posible la evolución en sí. Bueno, hoy en día hay mucho más de qué hablar sobre evolución. De hecho, me gustaría hacer todo un video que dure al menos 2 horas explicando cómo es posible esto y cómo es que serían nuevas cosas y así. Pero bueno, ya se verá en algún otro video. Conmigo ha sido todo, espero que te haya gustado, que hayas entendido ciertos términos. De hecho, quizá por ahí nacía una duda extra de algún término que dije o algo. Con confianza lo preguntas en los grupos de WhatsApp y encantado de aclararlo, ¿no? Encantado, ya sea yo, Marco Espinosa, Ricardo o también Papá Biología, estaremos prestos a ayudarte. Bueno, que tengas un buen día, nos vemos. Chao, chao.